Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en esta presentación del libro El Constitucionalismo de 1824, Orígenes del Estado Nacional, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, vamos a ceder el uso de la voz a la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien dará uso de la voz y la moderación a esta mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessy. Muy buen día. Les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Constitucionalismo de 1824, Orígenes del Estado Nacional, coordinado por el doctor Jaime Cárdenas, de la editorial Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un gusto para mí presentar a quienes nos acompañan en el Presidium, por supuesto nuestro querido magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, magistrado. Nuestra querida doctora Cecilia Judith Mora Donato, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, querida doctora. Y por supuesto también nuestro querido doctor Rafael Estrada Michel, quien es coordinador general de Acceso a la Justicia del Poder Judicial del Estado de México. Bienvenido, querido doctor. Muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran aquí presentes. Quiero agradecer la presencia de profesorado y del alumnado del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, CIATEC, del CONACYT, del UNITEC y de la Universidad del Valle de México. Muchísimas gracias y también agradezco la presencia de todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues para comenzar con esta presentación voy a ceder el uso de la voz en primer lugar al doctor Rafael Estrada Michel para que por favor nos presente el libro. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Rubalcaba. Lo primero que quiero hacer notar es que creo que es un gran acierto, por cierto, muy poco seguido por otras instituciones de carácter público, aunque hubo sus excepciones conspicuas, pero un gran acierto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en particular de la Escuela Judicial Electoral haber conmemorado, haber remembrado los 200 años del nacimiento del orden constitucional del México emancipado. Se dice rápido y sin embargo prácticamente no hubo recordatorios en torno a la importancia mayúscula que el tema trajo para nosotros. Así es que muchas felicidades y mi reconocimiento por esa magnífica disposición a conmemorar además con un acento no de evasión. Frecuentemente nos da la impresión que la historia del derecho es un ejercicio evasivo que ante las realidades odiernas que son siempre tan particularmente difíciles y que nos lucen tan complicadas a nuestros ojos, pues más vale refugiarnos en la historia que algo bueno encontraremos ahí. Y nada más falso, por lo menos en lo relacionado con 1824, como los trabajos de excelencia que bajo la coordinación del doctor Jaime Cárdenas Gracia y con la espléndida edición que se realizó en la propia escuela judicial a cargo de la doctora Rubalcaba, con la participación de Agustín Millán, de Alfonso Mostalá, que es una edición preciosa, lo que obtuvimos fue una reflexión con un enorme valor para temas actuales, temas de una actualidad pues muy acuciante en nuestro país, como también hacen un grupo de investigadores muy importantes que a ambos lados del Atlántico, ahora que estamos en esta Feria Internacional del Libro, creo que muy adecuadamente dedicada a las letras españolas, particularmente, digamos, de la España peninsular, hacen con una serie de productos importantes como este libro, 1824, Revolución Liberal y Federalismo en México, que el gran experto en el tema, digamos, de allá en la otra orilla atlántica que está aquí, el doctor Manuel Chusti, nos honra muchísimo con su presencia, y investigadoras, investigadores de los centros públicos de investigación de nuestro país, como Mariana Terán en Zacatecas, o Catherine Andrews, que participa en el libro, han podido entresacar con enorme acuciosidad para tocar temas que hoy por hoy nos importan y deben interesarnos en el aula
debemos hacer que nuestras alumnas, nuestros alumnos estén interesadas en ellos. Por ejemplo, la justicia constitucional local. Para nadie es un secreto que frente a la reforma judicial que se ha dado este año, necesitamos potenciar los mecanismos de justicia constitucional en los estados. Bueno, pues 1824 tiene la clave y la tiene gracias a Cádiz. Es más, la tiene gracias a la actuación del padre Miguel Ramos Arizpe, diputado por Coahuila y Texas a las Cortes de Cádiz en 1812. Y la clave es que los asuntos que comenzaban en una provincia, importantísima, por cierto, la provincia de Nueva Galicia, como inspiración del propio Ramos Arizpe, que estudió en la Universidad de Guadalajara, es quizá su más conspicuo egresado. Los asuntos que se iniciaran en cualquier provincia fenecían por disposición de la propia Constitución de Cádiz en el territorio de esa provincia. Ramos Arizpe, que regresa apresuradamente de su labor en las Cortes del Trienio Liberal en 1822, se integra no al primer constituyente, el constituyente frustrado del Imperio de Iturbide, sino al segundo constituyente, preside la Comisión de Constitución y logra establecer esta idea. En cada uno de los nuevos estados de la Unión tendrá que haber un tribunal superior que conocerá hasta la última instancia y el auto de ejecución de las causas civiles o criminales que se hayan iniciado en el territorio de su jurisdicción. O sea, nada de amparo invasor, como diría Venustiano Carranza, nada de amparo directo, como decimos ahora. La Federación, la Justicia de la Unión no se metía en los temas jurisdiccionales locales. Eso hubiera potenciado una enorme justicia constitucional local que ante el debilitamiento de la actual justicia constitucional en sede federal puede, y yo creo que debe, potenciarse con el espíritu de Ramos Arizpe 200 años después. Por cierto, el profesor Chust me recordaba hace unos momentos que estaremos próximamente celebrando los 250 años de vida de este mexicano inmortal. Dirán ustedes que nunca se murió. No, es que su obra, en cuanto al orden constitucional y los trazos, que es impresionante cómo sigue la línea hasta 1917, pasando evidentemente por 1857, sigue presente entre nosotros. Habrá que recordar a Ramos Arizpe como no se hizo este año, por lo menos no adecuadamente, que debió haber sido, a mi manera de ver, el año de Ramos Arizpe o el año del federalismo mexicano, ya que cumplíamos 200 años de vida federal. Pero fíjense, otros temas actualísimos: seguridad interior. La Constitución de 1824 se refiere al término tal cual. Este término que ha sido tan polémico entre nosotros, ¿qué es lo que es seguridad interior? ¿Qué es lo que es seguridad nacional? ¿A quién le encargamos eso? Eso lo había resuelto el constituyente de 23-24. ¿Cómo? Confiando a las guardias nacionales, ojo con la expresión, no es la Guardia Nacional como la entendemos ahora tras los recientísimos cambios constitucionales, sino las guardias nacionales que eran una suerte de grupos de vecinos, las viejas guardias provinciales de las milicias provinciales de la época del virrey Revillagigedo, del virrey Bucareli, locales, que con consentimiento de la legislatura local podían ser utilizadas para guardar la seguridad interior. ¿Y qué era seguridad interior? No era procuración de justicia, no era llevar a los delincuentes ante los jueces como se pretende ahora, no eran labores de policía, mucho menos de policía judicial como dijimos durante tanto tiempo en nuestro país equivocadamente. No eran coadyuvantes del Ministerio Público, sino que se tenían que dedicar al combate a rebeliones y motines. La seguridad interior que hoy se nos vende como procuración de justicia y como intervención en las labores de la justicia civil por cuerpos cuasicastrenses, no era tal cosa, era la protección frente a rebeliones y motines por contraposición a la seguridad exterior que obviamente debía protegernos de las invasiones externas. Digo debía porque desgraciadamente, como profetizó en aquel constituyente el padre Servando Teresa de Mier, no nos protegió suficientemente. Tristemente, la Federación de 1824, con sus estados libres, soberanos e independientes entre sí, nos llevó a cumplir las profecías del padre Mier. Primero, la desmembración del país, empezando por el sur, se nos fueron 5 provincias intendenciales guatemaltecas, solo quedó con nosotros Chiapas, como es sabido, que por cierto se cumplieron 200 años de la incorporación definitiva de Chiapas a la Unión Federal, y otra cosa que pasó de noche, yo no sé si no les gusta celebrar la unión entre las mexicanas y los mexicanos. Me cuesta mucho trabajo entender ese tipo de omisiones, pero en fin,
Y después, 25 años más tarde, no vamos a hablar mucho de eso porque, como decía nuestro maestro Francisco de Icaza, nos deprimimos, pero 25 años más tarde perdimos por el norte un poquito más de la mitad del territorio, si contamos a Texas, precisamente la provincia que representó Ramos Arizpe en aquellos constituyentes. Luego está el tema de las cláusulas pétreas, tan llevado y traído últimamente entre nosotros. La Constitución de 1824, por expresa admonición al final de su articulado, prohibía cualquier tipo de reforma o adición que pusiera en entredicho los principios republicano, popular, federal y de división de poderes. Nada que pudiera vulnerar, subvertir, aniquilar la división de poderes era legítimo como reforma constitucional. Como ustedes saben muy bien, últimamente se ha estado discutiendo esto en los más altos tribunales del país y bueno, el resultado ha sido contrario a la admonición del espíritu de la Constitución de 1824. Y luego, estos señores habían padecido, como diputados americanos, una subrepresentación tremenda en las Cortes de Cádiz. Se va a enojar conmigo mi amigo Manuel Chust, pero la verdad es que los americanos estábamos absolutamente subrepresentados en aquellas cortes. Había diputados por las grandes provincias de América, solamente uno por cada ciudad capital de reino o distrito de superior gobierno. En cambio, en la España peninsular, bueno, casi que el barrio de Chamberí y el de Lavapiés tenía su propio diputado, ¿no? Si les daban diputados, apenas respiraban, ya te asignaban un diputado. Obviamente nos mayoritearon de una forma espantosa y prometieron que habría igualdad en la representación para tiempos constitucionales. Esta lección la tomaron los hombres mexicanos en Cádiz muy al pie de la letra. Curiosamente, tres muy importantes se llamaban José Miguel. Uno ya lo he mencionado muchas veces, José Miguel Ramos de Arizpe, pero otro, el diputado por Tlaxcala, José Miguel Guridi y Alcocer, y el diputado por Zacatecas, José Miguel Gordoa y Barrios, van a llegar a el constituyente de 23-24 y lo primero que van a exigir es una representación proporcional al número de habitantes de cada provincia. Y por eso, ciertamente, el estado de Jalisco, como se va a llamar ahora la Nueva Galicia, o el estado de México, aunque tenían por su capacidad poblacional un enorme número de diputados, no pudieron imponerse en todas las decisiones, de lo cual procede nuestro esquema federal, por cierto, a los estados más pequeños. Así es que temas que hoy por hoy están en la palestra y que se resolvieron más o menos bien en 1824. Se nos olvida mucho, seguramente la admirada doctora Cecilia Mora va a hablar de ello, pero se nos olvida mucho por la relación entre Congreso y Presidente de la República, que el primer presidente que tuvo este país concluyó su periodo, cosa increíble en el siglo XIX, prácticamente nadie más lo haría. Contra todos los pesares y con un Congreso adverso que había depuesto a Iturbide y que había declarado el fusilamiento de Iturbide, Guadalupe Victoria tuvo los talentos suficientes, aunque era un hombre despreciado, el propio padre Mier decía que era un buen hombre pero sin ningún tipo de luz política, lo que sea de cada quien, el señor acabó. Y quizá acabó por un buen diseño constitucional que no hemos terminado de valorar, de justipreciar adecuadamente. Simplemente voy a describir rapidísimamente, si me lo permiten, me queda algo de tiempo, cómo se divide este libro estupendo de conmemoración. Es un volumen coordinado en dos partes, tiene estudios históricos y estudios jurídicos. Yo diría que en realidad son estudios con metodología jurídica porque nunca se evaden de la historia. Siguen tratando el tema desde una perspectiva histórica, pero los propiamente históricos, como los llamó Jaime Cárdenas, se dividen en un trabajo estupendo sobre la forma de Estado y sus orígenes de la doctora Patricia Galeana, una autoridad donde las hay en la materia, otra sobre la forma de gobierno presidencial o monárquica que todavía alcanzó a discutirse en 23, ya no en 24 por el voto del Congreso a favor de la República Federal, pero sí en 23, a cargo del doctor Francisco Quiñones, un estupendo artículo sobre la potestad judiciaria de Macarita Elizondo, uno no tan bueno acá de su servidor, pero bueno, uno hace lo que puede, también sobre el Poder Judicial con esta perspectiva local que les he mencionado,
Emilio Maus trata el tema de la esclavitud y el silencio constitucional al respecto. Y esto es bien interesante porque el propio coordinador de la obra, el doctor Jaime Cárdenas, ha estudiado por qué se independizó Texas. Y esto no lo decimos suficientemente en alta y clara voz. Texas, y porque no lo decimos, no se nos vaya a empantanar la negociación del TEMEC, ¿verdad? Pero Texas se independizó para poder seguir siendo un estado esclavista. ¿Por qué? Como afirma Emilio Maus, la Constitución del 24 no mencionaba, ni para abolirla ni para autorizarla, la esclavitud. Eso lo dejaba, con un espíritu ampliamente federalista, a las legislaturas locales, a las constituciones de los estados. Muchos de ellos abolieron la esclavitud y otros, como Coahuila y Texas, dijeron, no, espérate tantito, lo revisamos. En ese espérate tantito, los colonos tejanos, que en realidad eran de Tennessee, como ustedes saben, dijeron, bueno, esto nos viene muy bien. Pero cuando adoptamos el sistema central en 1835-36, la abolición de la esclavitud que había declarado el presidente Guerrero, el segundo presidente de la República, fue decretada nacional. Obviamente ya no había esquema federal, pues ya no podía haber esclavitud local. Y eso fue lo que causó, entre otros factores, pero primordialmente ese factor causó la rebelión de los colonos tejanos. Está muy bien explicado por Jaime Cárdenas en este libro que les comento y por Emilio Maus en el libro conmemorativo. Y después viene Pedro Salazar con el tema siempre espinoso de la confesionalidad católica y la prohibición de cualquier otro tipo de religión de un texto republicano, liberal, federal, como el texto de 24, un artículo también interesantísimo. Después vienen los estudios jurídicos, insisto, metodológicamente jurídicos, pero no ajenos a la labor historiográfica, de la interpretación de la historia, como saludable escuela de relativización, como decía Francisco Tomás y Valiente, el inolvidable magistrado presidente del Tribunal Constitucional Español, que fue asesinado por las balas de la intolerancia allá en el año 1996 y que era historiador del derecho, ¿no? Ahí para las elecciones, si quieren ustedes elegir historiadores del derecho, yo no me opongo, ahora que hay elecciones generales. En fin, un mal chiste, por cierto. Está la doctora Cecilia Mora Donato, como ha quedado dicho, con un espléndido artículo sobre el Congreso en sede federal, sobre el Congreso de la Unión, sus orígenes, pero también sus desarrollos. La magistrada Mónica Soto, las raíces de la fundación de Baja California Sur, que ella logra hallar en 1823-24. Me dirán ustedes, pero ¿cómo si Baja California Sur se volvió estado en 1974? Pues sí, pero los orígenes están en las provincias internas de Occidente. Se me acabó el tiempo, pero no quiero dejar de mencionar que hay artículos sobre el Poder Judicial de Felipe Fuentes, de Rodrigo Sánchez Gracia y Yanino Tálora sobre la independencia del control y la potestad electoral, de Carla Huerta y el propio Jaime Cárdenas sobre las transiciones liberales y soberanistas, todos muy inteligentes estudios, salvando el mío, por supuesto, y así lo hace notar en su generoso prólogo el magistrado Felipe de la Mata, a quien le agradecemos la publicación y la presencia en esta Feria Internacional del Libro. Así pues, viva la unión entre los mexicanos y las mexicanas, hay que decirlo en alta y clara voz, a 20 décadas de estos acontecimientos, pero una unión con base en las instituciones que nos supieron legar Ramos Arizpe y los suyos en aquel bienio tan trascendente de 1823-24. De nueva cuenta, muchas gracias a todas y todos ustedes. Agradecemos al doctor Rafael Estrada Michel su excelente presentación. A continuación voy a ceder el uso de la voz a la doctora Cecilia Judith Mora Donato para que por favor nos presente la obra. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes, días, no sé la hora que sea, pero estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, agradeciendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no solo la concreción de esta obra, que es mi deber, nuestro deber, animarlos a leerla, porque realmente es una obra que concentra, como ya lo había mencionado el doctor Estrada Michel, pues un grupo de trabajo de 13 autores, de los cuales 5 somos mujeres y 8 hombres, que se dividieron justamente en estudios jurídicos y estudios históricos, aunque la vertiente histórica no se pierde.
Además, el libro contiene justamente una espléndida presentación del magistrado Felipe de la Mata y una también introducción de quien coordinó este texto, que fue Jaime Cárdenas. Estos dos trabajos constituyen un importante contexto para poder entender toda la obra en su conjunto. Y he de confesarles que cuando a mi querido amigo, el doctor Jaime Cárdenas, me invitó a participar en este texto, me planteé una pregunta, ¿no? ¿Por qué celebrar o por qué homenajear la Constitución de 1824? Y a partir de ahí fui construyendo justamente el ensayo que yo presenté en esta obra. Además, como suelen decir mis alumnos cuando les habla uno de historia constitucional, pues maestra, yo todavía no había nacido, ¿no? Efectivamente, en 1824, pues la mayor parte de los que estamos aquí no habíamos nacido. ¿Por qué celebrar un texto de esta naturaleza? Me parece a mí que lo que debemos conmemorar no es una hoja de papel, no es un compendio de normas de esta naturaleza, ¿no? de naturaleza constitucional. A mi juicio, lo que debemos celebrar en este año de 2024, que está testarudamente queriendo ya terminar, pues es que en aquellos años, a inicios del siglo XIX, existieron personas que estaban en lo que hoy conocemos como el territorio de los Estados Unidos mexicanos, que pudieron ponerse de acuerdo, que pudieron pactar, que pudieron acordar, que pudieron concretar ciertas ideas para establecerlas por escrito y que eso permitiera su vida en común. Es decir, lo que estamos celebrando cuando celebramos a la Constitución de 1824 es en gran medida el acta de nacimiento de nuestro país. Y lo importante a mi juicio es que a 200 años de esa época es posible conocer cuáles fueron esos acuerdos, cuáles fueron esos consensos. Esos consensos los encontramos justamente en el acta constitutiva de la Federación de 1824, que se suscribe en enero de ese año y que también este enero cumplió sus 200 años. Y después esos pactos encontraron un mejor acomodo en la Constitución Federal de 1824. Ese es, a mi juicio, lo que hoy estamos celebrando. El contexto político, social, económico, que antecedió a ese o a esos, vamos a llamarle pactos, no fue fácil, más bien fue un momento convulso de nuestra historia nacional, o más bien otro momento convulso de nuestra historia nacional. Habían pasado algunos años de guerra que consiguió la independencia de nuestro territorio de la Nueva España de la metrópoli. En 1821 se habían firmado los tratados de Córdoba por parte de Iturbide y de O'Donoghue, se había superado el primer imperio de Iturbide, que convirtió a México en el único territorio que después de la independencia de la corona española asumió un carácter monárquico. El Congreso había sido disuelto por el monarca, en fin, se había sobrevenido el levantamiento de los militares de Casamata y justamente por esto fue por lo que empieza a redactarse el acta constitutiva de 1824, que concretó, como dije anteriormente, los primeros pactos que dieron origen al Estado nacional. Me parece que es importante hoy repasar cuáles fueron esos pactos, en qué hubo acuerdo, en qué hubo consenso en un momento tan complicado de nuestra historia.
Pues bien, miren, los pactos esenciales mínimos en los que hubo consenso en 1824 fueron los siguientes. Primero, en que la nación mexicana era libre e independiente para siempre de España y de cualquier otra potencia. Y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni de ninguna persona. Es decir, hubo un consenso, hubo un acuerdo en torno a la independencia nacional, diríamos hoy. El segundo acuerdo, que me parece que fue muy importante, es que la nación adoptó para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal. Hubo acuerdo entre todos aquellos, recuerden que ahí sí existían verdaderos conservadores y verdaderos federalistas, pero hubo consenso, hubo altura de miras para reconocer que nuestro país se constituiría como una república representativa y federal. El tercer acuerdo, el tercer consenso fue que los estados serían independientes, libres y soberanos en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior. Es decir, el consenso, el pacto era que los estados serían independientes, libres y soberanos en toda su administración interna. Cuarto acuerdo, cuarto consenso, el poder supremo de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Y jamás podrán reunirse dos o más de estos en una corporación o persona, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Es decir, hubo un acuerdo, hubo un consenso en esos años para que existiera la división del poder, para que el poder no se concentrara en manos, en solo unas manos. El quinto pacto, no voy a seguir, solo 5 por lo menos. Las constituciones de los estados no podrán oponerse a la Constitución Federal de 1824, ni al acta constitutiva, por tanto, no podrán sancionarse hasta la publicación de la Constitución Federal de 1824. Diríamos hoy, hubo consenso en torno a la supremacía constitucional, a la supremacía de la Constitución Federal. 5 puntos básicos, esenciales, fundamentales, en los que hubo consenso. 5 puntos que sirvieron de base para ir construyendo una constitución, la primera constitución de nuestra vida independiente. Pues bien, a mi juicio, lo que hoy celebramos es en gran medida el consenso, el entendimiento entre mexicanos que decidieron unir su destino por la vía pacífica y pudieron, con altura de miras, dejar a un lado sus diferencias y mirar hacia el futuro, y como todo futuro, hacia un futuro incierto, pero al que estando juntos era más posible alcanzar el éxito. En suma, a mi juicio, es importante señalar que no celebramos a la Constitución de 1824 como una simple hoja de papel. Lo que parece que debemos honrar es el arrojo, la decisión, las mentes brillantes de entonces, que las hubo. Ya se han mencionado aquí Miguel Ramos Arizpe, Crescencio Rejón, Servando Teresa de Mier, entre otros, que fueron capaces de redactar no solo el acta constitutiva de la Nación Mexicana, sino también la Constitución Federal de 1824, y que supieron entender el momento histórico por el que atravesaba el naciente Estado mexicano. A estos temas justamente
es a los que se refiere este libro. En ellos van a encontrar ustedes diversos temas que se desarrollaron. Ya el doctor Estrada Mitchell nos ha hablado de algunos de ellos. Todos estos temas son abordados por destacados académicos, expertos en sus disciplinas y con buena pluma. Es decir, es un texto que se puede leer. Y hay que decirlo, no solo en su versión impresa, sino también en su versión electrónica, lo que lo hace también más accesible para muchos de estos jóvenes que hoy estoy viendo aquí. Me parece que a partir de ahora este texto va a ser un texto referente o de referencia cuando se aluda a los textos relacionados no solo con la Constitución de 1824, sino aquellos temas que dieron origen a nuestro Estado-Nación. Ya conocemos cuál fue el desenlace de esta gran Constitución. Solo duró 12 años su vigencia, porque en 1836 las 7 leyes constitucionales verían la luz como un modelo de organización política diferente, diseñado por el movimiento conservador del México del siglo XIX. Pero no hay que olvidar que la Constitución de 1824 fue restaurada por el Acta Constitutiva y de Reforma de 1847 y sirvió de inspiración al Constituyente de 1857, que logra saltar el siglo en la Constitución mexicana de 1917. No me resta más que invitar al público que nos acompaña, especialmente a los jóvenes, que veo aquí y que también nos siguen a través de las redes sociales, a que lean el libro. Se puede leer no necesariamente de corrido, sino cada uno de sus capítulos. Los invito pues a leer este libro que hoy presentamos y también los invito a que se interesen más y cada vez más en los temas de la República, porque esta República es cada vez más suya que de nadie más. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Cecilia Judith Mora Donato su excelente presentación. Finalmente, cederé el uso de la voz al magistrado Felipe de la Mata Pizaña para que por favor nos presente la obra. Adelante, magistrado. Gracias, querida Gaby. Trataré de ser breve, pero primero quiero decir que es para mí un lujo estar hoy con mi querido amigo Rafa Estrada Mitchell, a quien por cierto le digo que para poder obtener votos se necesita registrarse a la candidatura. Es decir, no se puede ganar una elección sin registrarse, así como tampoco ganar la lotería sin comprar el boleto, ¿no? O sea que ya vale. Eso ya. No creo que por lo pronto el próximo año puedas llegar a ser ministro, querido Rafa. Por otro lado, es un gusto estar con la doctora Cecilia Judith Mora Donato y con mi amiga Gaby Rubalcaba. 1824 es quizá el año en el que México comenzó su destino aciago. Un destino complicado que todos conocemos. Nació siendo o teniendo una perspectiva de ser la gran nación de Norteamérica, muy probablemente la nación que regiría los destinos de Norteamérica, algo así como 4.5 millones de kilómetros cuadrados, un poquito más de hecho, con la posterior unificación de Centroamérica, una nación además que en ese momento se llamaba el Cuerno de la Abundancia, así la llamaba Humboldt, evidentemente por todas las riquezas que tenía, y una nación además que tenía una cuestión que es menos apreciada, y lo digo así, menos apreciada, pero que es muy importante, de hecho, porque siempre la hemos tenido, que es salida a los dos océanos, es decir, al Atlántico y al Pacífico. Eso era súper importante.
Tan es así que era importante que, de hecho, en la fundación de los Estados Unidos, los primeros fundadores de Estados Unidos estarían todo el tiempo, claro, basándose mucho en sus ideas puritanas, estarían siempre pensando el famoso destino manifiesto, es decir, ir de la orilla atlántica hacia el océano Pacífico. Y ellos pensaban que era un designio de Dios que pudieran llegar hasta la orilla atlántica, como terminó pasando. No sé si fue un destino de Dios o del diablo, pero de que sucedió, sucedió. Ahora, 1824 es un año en el cual tenemos que estar recordando y celebrando, por supuesto. Es el año en que decidimos ser una república. De verdad, yo no entiendo las monarquías, lo digo con cariño. Esto me ha generado unos pleitos enormes con mis amigos españoles. Algunas veces he estado a punto de ser expulsado de algunas reuniones, porque digo que no entiendo cómo alguien puede pagarle la vida de lujo a un tipo que lo único que hizo fue nacer de una familia y después le estás manteniendo a él, a su familia, a sus hermanas, No, es que yo no lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, bendito Dios, no soy español, así que mis impuestos no se van en eso. Pero bueno, es cosa de gustos. Y por cierto, ya no diría yo más, pero además de una familia tan poco, ¿cómo decirlo?, pues con tan pocas bondades como es la familia de Borbón, ¿no? Pero bueno, y no me refiero nada más a lo que ha pasado en los últimos 50 años, me refiero por supuesto a bastantes siglos de historia. Por otro lado, decidimos ser una república. Esto es súper importante. Esto fue el destino de nuestra nación y eso se definió justamente en el año de 1824. Decidimos ser una república democrática. La democracia es algo bastante más complicado que la simple consecución de los votos, pero decidimos ser una república democrática. En México primero hubo elecciones y después hubo democracia, pero también es verdad que, pues yo creo que hoy día ya nadie puede dudar que México es una república democrática. Apenas hace 6 meses salimos los mexicanos a votar, llevamos a cabo la elección, fueron los resultados, se determinó el pueblo qué y cómo debía ganar y bueno, pues ya está, ¿no? Es decir, estamos en una cierta normalidad democrática desde hace décadas. Definimos también que queríamos ser una república presidencialista. Eso también lo quiero hacer notar. Siguiendo el origen norteamericano, por supuesto, nuestro presidencialismo, y en esto no estoy diciendo nada que se haya dicho desde hace décadas, es un presidencialismo especial, un presidencialismo donde el presidente de la República tiene y ha gozado siempre, en mayor o menor medida, de lo que Carpizo llamaba las facultades metaconstitucionales. El presidente de la República tiene poderes especiales, unos están en la Constitución, otros no, pero es sin duda un poder que, como la propia Constitución señala, si recuerdo bien es el artículo 79 o el 80, que dicen el supremo poder ejecutivo, y es el único de los artículos de la Constitución que se refiere a un poder de la Unión como supremo. Así venía desde la iniciativa de Carranza presentada al Congreso de 17. ¿En qué estaba pensando Carranza? Por otro lado, México se definió a sí mismo en las últimas décadas como una república laica. Eso no sucede en la Constitución de 24. En la Constitución de 24, México era una república confesional y se establecía como cláusula pétrea que México, según esto, no podría cambiar nunca de religión del Estado por parte, digamos, de la Iglesia Católica. Muy buena parte de las luchas del siglo XIX estarán justamente en definir qué tipo de república seríamos, si una república con contenido confesional o una república más bien de tipo pues laico. Ahora México es uno de esos extraños países, lo digo así, porque me parece que solo es el caso de Francia y México, donde con claridad se dice que somos una república laica, ¿no? Lo cual
tampoco, a mi juicio, debe entenderse como una república anticlerical. Significa neutralidad religiosa, pero bueno, eso es otra historia. Ahora, la de 1824 lo que sí fue, y dense cuenta, fue al mismo tiempo una constitución con bastante visión, ¿no? Porque todas estas características que les estoy compartiendo, la gran mayoría son definidas desde 1824. De alguna manera el destino de la nación fue establecido desde 1824. Por cierto, me falta decir una república federal, y eso es muy importante también, aunque siempre que doy clases del artículo 73 de la Constitución, la verdad es que le digo a los chavos que podríamos tener solo un curso del artículo 73, porque ya resultan tantas las letras, las dobles letras y los apóstrofes, que ya pareciera que todo le corresponde a la federación y nada a los estados, ¿verdad? En algún momento alguien tendrá que repensar nuestro modelo federal, pero que es un modelo federal muy complicado, pero bueno, vamos a decirlo así. Todos estos elementos fueron definidos desde 1824. Y si algo nos estableció y nos definió la historia, era que esos elementos eran los correctos y era la manera en la que el pueblo mexicano quería definir su existencia. República democrática, federal, presidencialista. Y bueno, el tema de confesionalidad sí era diferente. Sin embargo, fue una constitución adelantada y al mismo tiempo con mala suerte. Apenas vivió 12 años esta constitución. Por eso, a ratos es una constitución poco estudiada y es una constitución que existe solamente como un punto referencial. Por eso nos parecía importante hacer un estudio facsimilar de la Constitución para difundir su contenido. Yo quiero nuevamente felicitar a Agustín Millán por haber conseguido los originales de la Constitución de 24, ustedes los pueden ver, están los dos originales a mano y también tipográficos en el facsimilar que Agustín hizo de los originales que se encuentran en el Archivo General de la Nación, y justamente no deja de llamarme la atención que el presidente del Congreso haya sido Lorenzo de Zavala, quien unos pocos años después estaba comandando la independencia de Texas, y bueno, era yucateco en esa época. Ser yucateco no sé si era ser mexicano, eso también puede decirse en esa época, hoy día no. Pero este mismo hombre comandaría también la separación de Texas. De alguna manera podía decirse que era o no un traidor. Eso es algo que podemos platicar después. Pero siempre que voy a Houston, una de las avenidas principales es Zavala Drive, ¿no? Y siempre que voy por Houston en Zavala Drive, voy pensando cómo a veces héroe o traidor depende de las circunstancias, a veces es solamente la línea divisoria, como es en este caso. Bueno, pensamos justamente que había que difundir este contenido, pensamos que tenía que estudiarse un poco la manera en la cual la Constitución de 24 definió un destino, aunque haya sido una constitución que tuvo mala suerte. En fin, y esta edición facsimilar también nos sirvió para algo muy importante, y es que mi querido amigo Rafa Estrada, si vamos a decirlo, si Dios quiere, el presupuesto lo quiere y las cosas se dan, es que en estos días el Congreso está definiendo eso, podrá hacer un estudio facsimilar semejante de las que de manera chusca llamamos las constituciones malditas, es decir, aquellas constituciones que han sido olvidadas, que son las centralistas, y que tenemos que seguir estudiando como parte de nuestra cultura constitucional. Por ejemplo, el tema del supremo poder conservador, que tan mal ha sido entendido a lo largo de la historia. La de 1836, que por cierto cumple 190 años en año y medio, creo que es un buen momento también para volverla a analizar y hacer un buen estudio facsimilar como el que pretendemos que se hizo con la de 1824. En fin, yo hasta aquí lo dejaría. Le agradezco mucho la presencia de mi amigo Noé Corso, de Gaby, de Paco,
Muchísimas gracias a todos los que están presentes, de verdad. Es un tema muy importante. Maru, muchas gracias por su presencia, de verdad. Y sobre todo a todos los chavos y chavas que se encuentran aquí presentes. Bajen, si alcanzan edición facsimilar, guárdenla, de verdad. Ojéenla, chequen de verdad las firmas, están padrísimas. Véanla, no todos fueron traidores, Lorenzo de Zavala, pues sí, pero hay personajes bastante interesantes, pueden ver sus firmas, y si no alcanzan el original, se puede descargar de manera gratuita en internet, y vale mucho la pena, de verdad, esta es una edición que me parece muy bonita. Muchísimas gracias. Agradecemos al magistrado Felipe de la Mata Pizaña su excelente presentación. Como pueden ver, este es un libro histórico de gran calidad que no se pueden perder la oportunidad de adquirirlo. Bajen al stand, consigan el facsimilar que les recomienda el magistrado, y si no, bueno, pues ya saben que en el área de documentación en internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueden conseguir esta obra y todas las del tribunal. Agradezco de nuevo a nuestra presentadora y a nuestros presentadores que nos acompañan, a todo el personal, por supuesto al magistrado presidente de la Sala Regional Toluca que se incorpora. Muchísimas gracias, magistrado, y bueno, pues especialmente también a todas las alumnas, alumnas que nos acompañaron en esta presentación, y los invitamos a seguirnos en las que siguen. Por favor, vamos a invitar al doctor Agustín Millán Gómez, director del área de documentación del Tribunal Electoral, para que por favor entregue los reconocimientos. Adelante, Agustín.